De Cristo, hermanos. Es un privilegio poder estar en la casa de Dios. Amén. Y qué bueno que podemos seguir aprendiendo de la palabra de Dios, aprendiendo un poco de lo mucho que dice la Biblia. Creo que Viviendo Juntos es un estudio que di el primer año en Maranata, que nos bendijo mucho. Y creo que ya llevamos un poquito de tiempo con esto de Viviendo Juntos. ¿Cómo es que tenemos que ser con nuestras relaciones interpersonales? O sea, entre nosotros, pues, para que me entienda, cuando estamos acá en la iglesia. Pero que no solo nos sirve para acá en la iglesia, sino que nos sirve también para afuera, en nuestra casa, en nuestro trabajo, nuestra escuela, si todavía van, o cualquier lugar en donde usted se encuentre o se llegue a encontrar. Si aplicamos este tipo de estudios, creo que vamos a salir muy, pero muy bendecidos en el resto de nuestra vida. Y semana a semana, la intención es de que usted vaya aprendiendo un poquito más o que llegue una palabra a su vida que lo cambie y que lo ayude a vivir juntos los unos con los otros. Porque, hermano, mire, por experiencia le digo, uno de los trabajos que yo menos quería o que menos me agradaban era el servicio al cliente, ¿no? Usted ha llamado a esas compañías por hacerles un reclamo y habla por teléfono con ellos y le atiende una persona que trata de ser lo más amable posible con usted, pero como usted está enojado porque le hicieron un recargo, entonces como que está complicadito que contestar, ¿verdad? Entonces decía yo siempre, a mí no me gusta tratar con gente, es lo que menos me agrada en un tipo de trabajo, me refiero, ¿no? O sea, trabajar con más personas, atendiendo gente, servicio al cliente es algo complicado, porque está esa frase tan usada con cierta tendencia a la verdad, pero no siempre, de que el cliente tiene la razón. Entonces uno, por mucha razón que uno tenga, tiene uno como que tratar bien al cliente cuando llega enojado. Y era de lo que yo decía, tratar con gente yo no quiero, y mire dónde me puso el Señor. Tratando con gente. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque sí, cuando venimos a Dios, vamos a tener que tener, mire hermano, Jesús dijo, en los negocios de mi padre me conviene estar, ¿verdad? En aquella ocasión donde se queda en el templo, sus padres por 3 días no saben ni dónde está, se dan cuenta cuando ya van en camino y regresan y él les dice, ¿y qué? No saben que en los negocios de mi padre me conviene estar. ¿Sabe cuáles son los negocios? Bueno, un negocio tiene un producto a la venta que un público lo compra y por el cual hacen ganancia. Eso es un negocio, ¿verdad? Y entonces, si estos son los negocios de nuestro Padre, ¿con qué estamos tratando? Hay un producto que no es que estemos vendiendo, gracias hermano, no es que estemos vendiendo, pero predicamos a Dios y nos interesa que la gente aprenda de Él y que más clientes lleguen. Amén. Entonces, definitivamente, hermano, esto de tratar con gente es el evangelio. Es, de nuevo, irónicamente, yo no quería tratar con gente y dice Dios, sí, pero me vas a servir exactamente y precisamente para eso, para tratar con gente. Y eso es lo complicado. Cada cabeza es un mundo, cada cultura es diferente, todos tenemos ah, cosas interesantes que hacer en nuestra vida, ¿no? Entonces, sirviéndonos los unos con los otros es la lección número 5. Hemos visto amarnos, hemos visto soportarnos, hemos visto otras cosas, pero servirnos unos con otros es algo que, de nuevo, nos ha bendecido, pero que debemos de hacerlo bien. Servir, hermanos, simple y sencillamente se traduce a trabajar para alguien como criado o sirviente, atender al público en un restaurante, comercio, negocio, como usted lo quiera ver, etcétera, etcétera, o ayudar, trabajar para otro, aunque sea voluntariamente, haciendo lo que quiere o dispone la otra persona, me refiero. O sea, servirle a la otra persona lo que quiere la otra persona o dispone la otra persona. Eso es servir. Servir es que nosotros vamos a hacer algo para alguien más. Independientemente de lo que ganemos después de haberlo hecho, si es que hay una paga, de nuevo. ¿Por qué? Porque atender a un público en un restaurante, en un negocio, trae una remuneración, o sea, le pagan por lo que está haciendo. Pero el servicio en la casa de Dios, no va a haber un pago que usted pueda ver a cada fin de semana cuando le mandan un cheque.
sino que simple y sencillamente es parte de lo que hacemos para Dios. Y mire, no es solo para los que tienen tiempo. Hermano, ¿y por qué no se ha metido un ministerio en la iglesia? Es que no tengo tiempo. Ujú. Es que no es solo para eso, hermano. Y ya vamos a ver, porque el servicio abarca más que tener solo tiempo. La humildad también es uno de los requisitos para servir a otro, porque hay que ser muy humilde para servir, porque quien ha servido en algún momento de su vida, que creo todos, sabe que llega el momento en donde alguien lo trata mal y uno se tiene que calmantes, montes, como que tranquilito, porque esto así es. Y también tenemos que entender que los grandes líderes buscan cómo pueden servir a otros. Un líder no es el que aprende a mandar, sino el que aprende a servir. Contrario de lo que el mundo tal vez diga. Amén. Y eso es lo que tenemos que ver, basado a la palabra de Dios. Entonces, yo sé que esto parece como que ya lo sabemos, pero ¿qué prefiere usted? ¿Servir o ser servido? A ver, ¿qué prefieren? Yo preferiría que me sirvieran, fíjate, porque no, si vamos honestamente, yo preferiría que me sirvieran, ¿no? No, es que salieron bien espirituales todos. Qué bueno, exactamente. ¿Por qué hacemos eso, hermano? Por elección. El servir o ser servido es una elección. Usted tiene que escoger qué hacerlo. Y por eso le digo, honestamente, humanamente hablando, uno quisiera ser servido. Porque qué bonito es, ¿verdad? Que uno diga, me trae tal cosa, y ahí va la gente. ¿O a poco no cuando no le sirven bien en un restaurante no se enoja? ¿Ah? Entonces, ¿verdad que sí prefiere uno ser servido? Porque, ¿por qué se enoja entonces? Porque no le están sirviendo bien. Dice, no, es que estoy pagando para que me traten así, me quedo en mi casa. Digo, paz de Cristo. Porque así somos, es la realidad, es el énfasis. Claramente, como dijo la hermana Lore allá atrás, es que somos imitadores de Cristo y como Cristo nos enseñó, nosotros queremos también servir. Gálatas capítulo 5 verso 13, porque si no le hablo Biblia, mejor no le hablo nada. Gálatas capítulo 5 verso 13. Y ya sabe, ¿verdad? Que el viernes aprovecho yo a tomar mi cafecito mientras usted me escucha. Gálatas 5 13, la carta a Galacia, a los Gálatas, capítulo 5 verso 13. Amén. Ya le vamos a dar una repasadita más a los libros de la Biblia, así como hicimos la última vez que lo hicimos, ¿verdad? Ya no me acuerdo, fue hace como 2 años, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera, Segunda Samuel, Primera, Segunda de Crónicas, Primera, Segunda de Reyes, y así sustantivamente, dijo el chavo. Amén. Para que aprenda dónde está Gálatas, pero seguramente lo encuentra entre Génesis y Apocalipsis. Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino que por amor los unos a los otros. Interesante. Somos llamados a libertad, hermano. Entonces, realmente tenemos que entender que Cristo nos vino a dar libertad. Pero el problema, hermano, con la libertad que Cristo nos da es que algunos usan esa libertad para darle rienda suelta a sus pasiones. Y ponemos la excusa de hacer o cometer un pecado, hacer algo indebido, y decimos, es que Cristo nos dio libertad. Y no es eso a lo que vino Jesús. Dios vino, nuestro Padre Celestial se entregó a sí mismo por nosotros para que nosotros cambiáramos nuestra forma de ser, no para que sigamos siendo los mismos. Siempre lo he dicho, ¿qué sentido tiene venir a la iglesia, escuchar palabra de Dios y seguir siendo el mismo? Seguir con los mismos afanes de la vida. No tiene sentido. Entonces Gálatas está diciendo, Dios les dio libertad, pero no le den rienda suelta a los deseos o a las pasiones carnales, porque ese es el problema. Creen que pueden hacer lo que se les dé la gana, mire, por el simple hecho de ser perdonados por gracia. ¿Sí?
Es que vi una película ayer antier, una frase donde dice a alguien, cuidado porque ahorita lo puedo ir a saludar y no importa que llegue el domingo y nos perdonamos. ¿Sí? O sea, no es eso, no es darle rienda suelta, hacer lo que se me pega la gana, solo porque tenemos un Dios misericordioso y amoroso. Eso yo creo que lo he venido diciendo en varios estudios, eso es caer a la iniquidad, al pecado repetitivo y entonces ya nos estamos haciendo, dice por ahí Apocalipsis, el inmundo aún hágase más inmundo y creo que no queremos hacer inmundicia, no queremos llegar a hacer eso, sino que queremos justicia. Entonces, cada vez que venimos a la casa de Dios, tenemos que entender, si bien Dios nos dio esa libertad, no debemos de estar abusando la libertad. Tenemos que hacer algo con lo que Dios nos dio. Y en lugar entonces de abusar de esta libertad, nosotros debemos de siempre servir con amor. ¿Qué es lo que está diciendo Gálatas? Está diciendo, Dios les vino a dar libertad, pero no es para que se hagan lo que ustedes quieran allá en el mundo y que después vengan y busquen la gracia de Dios y se arrepientan solo porque Juan dice que si pecamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Que si venimos al altar y confesamos nuestros pecados, nos va a perdonar. Sí, pero no tenemos que utilizar eso para seguir pecando. ¿Qué pues diremos? ¿Abundaremos en el pecado para que abunde la gracia? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo pues viviremos en él? O sea, tenemos que ser cristianos normales, dijo. No cometer ese tipo de situaciones solo porque ya Cristo nos da libertad. Y por eso, hermano, miren, ¿por qué le hablo así? Porque últimamente yo he estado analizando predicaciones de otros siervos y qué bonito, tienen mucho conocimiento, mucha palabra, pero dése cuenta de algo. Ya empiezan a utilizar un montón que traen cosas para hacerle ejemplos a la iglesia. Vi uno que se puso en donde se predica la palabra de Dios y se puso a que le cortaran el pelo ahí. ¿Por qué? Porque estaba tratando de dar algo significativo. ¿De veras Dios necesita eso? O sea, yo entiendo la postura de la pedagogía que dice y enseña de que cuando te hablan, pero a la vez estás escuchando y estás viendo algo, un ejemplo, se te queda más. Comprendo eso. Pero caer al exceso de que cada domingo estoy a la expectativa de qué ejemplo va a poner el que está predicando. Entonces, ¿por qué vengo? ¿Por las ocurrencias del que está ahí arriba? ¿O por la palabra que Dios está hablando? Por eso le digo, no pues usemos esa libertad para los deseos de la carne, sino para servir con amor. Porque ese es el enfoque, ese es el énfasis. El siguiente verso, 5 Gálatas 5:14, porque está interesante esto, ¿qué dice? Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti. ¿Queremos cumplir la ley de Dios? Hay que amar al prójimo, a de Cristo. Hay que amar al que tenemos al lado, hay que amar al que podemos amar. ¿Por qué? Porque así es la situación. El Evangelio, hermano, no nos está llamando al egoísmo. El Evangelio de Dios nos lleva siempre a ver por los demás y así se cumple la ley de Dios. Cada vez que usted quiera acercarse más a Dios, vea qué puede hacer por su prójimo, por el que está enfrente de usted, por su vecino, por alguien que usted conoce. ¿Qué puede hacer por los que están alrededor de usted? ¿Qué podemos hacer por ellos? Porque de esa forma, pensando en los demás, vamos a llegar a cumplir la ley de Dios. Interesante, ¿no? Y yo sé que podemos empezar con eso, no, pero que el tiempo de la gracia vino a quitar la ley. No, 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 me estoy refiriendo a que Dios nos ha dado libertad porque Él vino a cumplir la ley. ¿Y de qué forma la cumplió? Dando su vida por nosotros. ¿Queremos cumplir la ley de Dios? ¿Cómo podemos dar nuestra vida por alguien más? Ese es el servicio. Porque mire, alguien que es siervo se deriva de la raíz esclavo, sirviente. Pero la diferencia es que a Dios los servimos por amor, somos esclavos porque queremos estar con Él, porque al final Él nos va a dar una vida llena y plena, o somos esclavos del pecado.
del mundo. No hay muchas situaciones acá. O le sirves a Dios o no le sirves a Dios, y al no servir a Dios automáticamente estoy sirviendo a su enemigo. Así de simple. O le sirvo a Dios de nuevo o estoy sirviendo a alguien más que no es Dios. Así de fácil, así de simple. Ahora bien, un siervo, mire, qué interesante esto. El siervo pregunta, ¿qué puedo hacer por otros? ¿Cómo puedo ayudar? Necesitan mi ayuda. ¿Cómo podemos arreglar esta circunstancia? Más el egoísta se pregunta, ¿qué pueden hacer por mí? Paz de Cristo. Cuando venimos a la iglesia, hermano, pensando en qué puedo conseguir de la iglesia, ya traigo un sentimiento egoísta, o sea, egocéntrico, mí mismo, el yo. Cuando yo vengo buscando algo para mí, ya traigo el sentimiento de un egoísta, paz de Cristo. La mentalidad de siervo es, ¿qué puedo hacer para ayudar? ¿Qué puedo hacer por alguien más? Y verdad, sí, conocemos uno que otro que viene siempre con ese sentimiento de que no me han servido. ¿Y dónde está mi comida? ¿Y por qué tengo que esperar yo? Paz de Cristo. ¿Se está dando cuenta de lo que la palabra de Dios dice? La ley se cumple ¿en qué? En amar al prójimo. Bueno, sigo porque los miro muy serios. El amor nos motiva al servicio, hermano. Cuando usted ama, cuando usted tiene amor, usted quiere servir. Mientras que el servicio demuestra nuestro amor. Las dos cosas están ligados. ¿Cómo se lo explico de otra manera diferente? Si usted no está sirviendo en algún área, no diga que ama a Dios. Paz de Cristo. Si usted no está sirviendo en algún área, ¿cómo puede decir que ama a Dios? Porque los dos están ligados. Mi servicio demuestra el amor que yo siento por Dios y ese amor es el que me hace servir. Cuando yo siento la expresión de amor de Dios, hay algo en mí que me hace servir. A mí me preguntó un pastor, porque usted sabe que yo descuido a la iglesia cuando viene un pastor. Bueno, no la descuido, ¿verdad? Pero atiendo al pastor. Le traigo su mochila, me siento con él, le pregunto si quiere algo, si me da oportunidad, yo le voy a traer el agua. Porque lo aprendí a hacer así, hermano, a honrar a los siervos de Dios, como usted lo ha hecho conmigo, pero yo hago eso y me pongo, y me decía un hermano y me pregunta, quién te enseñó a servir así? Y le dije, bueno, creo y considero que todos nuestros líderes han depositado un sentimiento de servicio en nosotros. Pero este sentimiento viene del que yo me convertí a Cristo y como yo veo que Jesús servía, entonces yo también quiero servir. Creo que ese es el desarrollo más grande. ¿Por qué le digo esto? Porque alguien puede poner la excusa de mi líder no me enseñó a servir. Ah, o sea que tu líder tiene mejores enseñanzas que Jesús. No, es que allá los pastores que tuvimos antes no hacían eso. Ah, o sea, ellos están en un nivel más alto que Jesús. Si no estoy sirviendo, no estoy amando. Si no estoy amando, no estoy sirviendo. Van ligados, van de la mano. Paz de Cristo. Mateo capítulo 20, verso 26 al 28. Mateo capítulo 20, 26 al 28. Porque le estoy hablando de las enseñanzas de Jesús, ¿verdad? Y ya, los que ya saben un poquito de Biblia ya saben a dónde voy a llegar con esto. Ya consiguió Mateo capítulo 20, 26 al 28. Dice así, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro. ¿De dónde viene la palabra siervo? El que quiera ser primero entre vosotros será vuestro. Quítele siervo y póngale la raíz. Vuestro esclavo. Hmm, qué interesante es eso, ¿verdad? Porque el esclavo hace lo que su señor le pide.
y no puede decir que no. Yo sé, se escucha más bonito siervo. Lo dejemos en siervo. Lo dejemos en siervo entonces. El siervo sirve, ayuda, apoya, colabora. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Es interesante ver que el mismo Jesús está poniendo el ejemplo del servicio. Disculpen, mis hermanos, que me entraron varios textos, pero ya vi. Ok, dije, no va a ser que sea una emergencia. Que les digo que llamen a 911. Como el Hijo del Hombre no puede, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús les está hablando a sus discípulos acerca de que en el mundo el que tiene mayor posición es al que más le sirve. ¿Sí o no? Le abren las puertas, pase adelante, le sirven su comida. Eso es el mundo. Eso expresa el mundo. Pero venimos a la congregación, a la iglesia, a la familia de Dios y Él dice, pero aquí entre nosotros no va a ser así. Aquí entre nosotros va a ser diferente. Porque si tú quieres ser grande, quieres ser reconocido, debes de servir. Hay hermanos que son conocidos en muchas partes porque sirven. Por ahí dijo un hermano un día, pues dicen que me conocen y yo no sé ni de dónde, yo no los conozco a ellos. ¿Por qué lo conocen? Porque tiene un corazón de servicio, porque siempre que lo miran está sirviendo. Y no lo hace para ser reconocido, lo hace porque quiere servir. Entonces las otras iglesias dicen, ese hermano sirve. ¿Y cómo se llama aquel hermano? Tal. Mucha gente lo conoce simple y sencillamente por el servicio, porque quiso ser grande y empezó a servir. Entonces, Mateo 20, 26 al 28 nos enseña que para ser primero antes debo de servir. ¿Qué le dije el domingo, hermano? Y mire que esa frase que repetí muchas veces no la traía yo apuntada en mis notas, sino que Dios me la dio acá. Que la unción viene antes que la... Porque cuando yo sirvo, voy a llegar a ser primero, pero para llegar a ser primero, debo de empezar a servir. Debo de empezar a hacer lo que el mundo me enseña que no debo de hacer si tengo una posición de altura. Ahora, qué le diría usted a alguien que solo se interesa por su propio bien? ¿Qué piensa de una persona que solo se interesa por su propio bien? A ver, alguien que diga. ¿Ah? No se anima a nadie. Egoísta, selfish, egocéntrico, narcisista, canalla. ¿Se imagina qué tanto sirve usted para que alguien que lo conoce no piense eso de usted? ¿Se imagina? O sea, ¿qué tanto, qué le diría yo a alguien que solo se interesa por su propio bien? Y si alguien me está viendo que yo solo me estoy interesando por mi propio bien, porque son dos caras de la moneda. Yo puedo estar viendo a alguien, pero ¿cómo me mira la gente a mí? Ahora, ¿qué debe hacer esa persona para alcanzar lo mejor para su vida? Si no está sirviendo, si es una persona egocéntrica, egoísta, ¿qué más dijimos? Narcisista, alguien que solo piensa en sí mismo, que solo quiere para él o para ella, que solo yo. Allá en mi tierra decían puro asadón. El asadón es aquel que jala así hacia adentro nada más. ¿Verdad? Es una herramienta de agricultura que tiene una superficie plana con un palo acá y entonces cuando lo pone en la tierra sirve para jalar la tierra. Entonces el asadón dice que solo jala para adentro. Entonces, ¿qué le diría a una persona asadón a usted? Sírvanme, temen. Es que yo vengo a que Dios me sane, yo vengo a que Dios me bendiga, yo vengo porque yo me quiero sentir bien. No me sentí bien hoy en la iglesia. No era para usted la adoración. Paz de Cristo. ¿Qué debe de hacer entonces una persona así? ¿Qué debe hacer, hermano?
Porque el sentimiento más grande que uno puede llegar a sentir es el poder ayudar. El poder decirle a alguien, te voy a echar la mano, voy a hacer algo por ti. Porque uno no lo hace por sí mismo, lo hace simple y sencillamente por ayudar, no esperando recibir nada a cambio. Y entonces ese sentimiento egocéntrico que uno siente o que llega a sentir la persona que no sirve, empieza a cambiar porque hay algo. ¿Se acuerdan de las, ahorita que me estoy acordando, de esas historias que para el tiempo de Navidad salen y aparece uno que es, que siempre pide para él, pero llegan Mr. Scrooge? Scrooge, así como dijo el hermano. El señor Scrooge, que no le gusta la Navidad, que odia la Navidad. Y es una historia así, pero de repente llegan supuestamente a visitarlo del pasado, el presente y el futuro. Y le dan y le cambian el sentimiento y él empieza a dar regalos, a compartir su fortuna. Y es la historia de ese cambio. Porque así es, hermano. Ahora, entiendo, es una historia que habla de fantasmas y espíritus y es una tontería, pero me viene a la memoria por eso, porque según al final de la película, él comparte con todos y le cambia la cara de amargado que tenía. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque nos cambia la cara de amargados cuando empezamos a servir. Padre Cristo. Y de eso le puedo dar muchos ejemplos, empezando por mí. La cara de amargado con la que yo vine a los pies de Cristo, Él me la cambió cuando empecé a servir. Amén. Entonces tenemos que entender que el sentimiento más grande que podemos llegar a sentir es el poder ayudar. Ahora bien, de nuevo, yo le digo y le dije, ¿no? Que muchas veces no aprendemos a servir de una manera adecuada en la iglesia porque tuvimos líderes que tal vez no nos enseñaron o no les aprendimos lo suficiente. Ahora, recuerde esto, creo que lo hemos escuchado, lo hemos visto. Judas tuvo el mejor maestro de todos y de todos modos se ahorcó. ¿Sí? Entonces, no es tanto el que le enseña, sino del que aprende. Porque yo tuve los mismos profesores que mis otros compañeros y en las clases que sí ponía énfasis, sacaba cienes y en las que ya no, casi la reprobaba. Entonces, ¿cambió el maestro? No, porque otro estudiante en la misma clase con el mismo maestro sacaba 100 y yo sacaba 60, 61 raspadito. ¿Sí? Entonces no es tanto el maestro. Ahora bien, ¿usted quiere aprender de alguien? Bueno, vamos a aprender por el ejemplo de otros. ¿Por qué le digo esto? Porque así como nosotros pedimos un ejemplo a seguir y siempre como humanos, cuando se nos pone en una circunstancia en donde, hermano, ¿y por qué usted no hace eso? Porque aquel tampoco. Porque si ellos, si el equipo pastoral no sirve, ¿por qué lo voy a hacer yo? Entonces pedimos aprender de otros, ¿cierto? Porque es la realidad, hermanos. El camino, hermano, a la grandeza, debemos de entenderlo, pasa por el valle del servicio. Nadie llega a ser grande si no pasa por el servicio. El egoísta solo se interesa por sí mismo, pero el que quiere grandeza, interésese por los demás de corazón. Y mire, Dios no puede ser burlado. No porque usted quiera llegar a una posición, empiece a servir nada más. Hágalo de corazón. Porque cuando se hace por llegar a la posición, porque muchos conocemos esto, hermano, y a muchos se nos ha dicho, y creo que usted lo ha escuchado muchas veces, que si usted quiere llegar a hacer algo en una congregación, en una iglesia, en una institución, en un ministerio, tiene que aprender a servir. Entonces hay muchos que llegan con eso y dicen, ok, yo quiero llegar a esa posición, voy a empezar a servir. ¿Qué es lo que pasa? Que como no sirvió de corazón, como no lo hacía, que le nacía realmente del corazón, cuando está en la posición que quiso, porque va a llegar, porque uno llega, hermano, porque si uno sigue los pasos que la Biblia estipula, va a llegar. La diferencia es que cuando se vengan las primeras tormentas, andamos dejando tirados los ministerios. ¿O a poco usted no ha visto a mucha gente que de repente era líder y de repente ya no? De repente se le dio una posición y de repente llegó a entregar. Y no es porque le hacen un daño a la iglesia, es porque se están dañando a sí mismos. Paz de Cristo.
Se lo digo no porque no quiera que llegue a esa posición. No, Dios le va a hacer el llamado como le hizo al joven rico. Le va a decir, hey, deja todo lo que tienes y ven y sígueme. Y va a ser la decisión totalmente suya de decir sí o no, pero el llamado va a llegar. Tarde o temprano alguien le va a llegar a decir, hermano, ¿y usted por qué no sirve? Hermana, ¿y usted por qué no sirve? Mire, nos puede ayudar en esta área, ya va a ser su decisión. Son dos caras de la moneda, el que no quiere servir y el que quiere una posición y empieza a servir. Por eso hay que hacerlo de corazón. Pero sí, hay que aprender de otros. ¿Por qué? Porque entendemos de nuevo que el camino a la grandeza pasa por el valle del servicio. Juan capítulo 13, verso 3 al 5. Juan capítulo 13, Evangelio según Juan capítulo 13, verso 3 al 5. ¿Lo tiene? Para que lo lea conmigo. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Ceñírsela es apretársela, amarrársela. Entonces él se puso una toalla, se la ciñó, se la amarró en la última cena que tendría antes de la crucifixión. Luego puso agua en un lebrillo, en un recipiente, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Jesús está celebrando la Pascua, la cena de la Pascua con sus discípulos, y de repente se levanta, se pone la toalla, llena un recipiente de agua y se inclina a los pies de los discípulos y los empieza a lavar. Así de fácil y sencillo lo hizo Jesús. Entonces Jesús mismo está demostrando el servicio cuando se inclina, se arrodilla prácticamente, porque para llegar a los pies de alguien sentado, uno tiene que arrodillarse y poder lavar los pies de esa persona y con la misma toalla secarlos. ¿Qué más humillación que eso puede tener un humano? Lavarle los pies a alguien. Hoy en la actualidad podríamos decirle a una persona que le besa los pies a otra. ¿Le besaría usted los pies a otra persona? Depende qué consigo después de eso. Porque, hermano, mire, aquel compañero de trabajo que usted ha tenido, que le hace la barba al jefe, es el que, sí, jefecito, le llegamos a decir hasta lambezuelas. Porque llegar a los pies de alguien es la humillación más grande, ¿sí? Inclinarse al rostro, inclinar su rostro para lavar los pies era uno de los trabajos que se le dejaba a los sirvientes más por ahí. En ese tiempo, hermano, se utilizaba mucho la sandalia, ¿no? Porque no habían tenis y Nike y todo eso. Entonces sí, era un zapato abierto que solo tenía un cuero duro y se amarraba con correas. Entonces llegaba a una casa que estaba limpia, el sirviente, el criado, hay una expresión en Guatemala, el cholero, la cholera, si lo conocen, o sea, es lo más bajo, se tenía que parar en la puerta y cuando iban entrando, lavarle los pies para que no entrara toda la suciedad dentro de la casa. Y eso era algo que se tenía que hacer siempre. Y se dejaba el trabajo al que menos se apreciaba, porque era la humillación más grande. Jesús mismo inclina su cuerpo, se pone de rodillas y lo hace con sus discípulos. Yo prediqué acerca de la cena del Señor en una ocasión y le dije que este trabajo era de Pedro.
o debió haber sido de Pedro. ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas históricas acerca de las posiciones que tienen en la mesa y es muy extenso como para dárselo a explicar el día de hoy, pero tengo los argumentos y las citas bíblicas para asegurar que era Pedro el que tenía que haberle lavado los pies a Jesús y a los demás discípulos. Por eso cuando Jesús llega a Pedro le dice, no, yo debía habértelo hecho a ti. Y Jesús le habla y después dice, entonces lávame todo el aprovechado también, ¿verdad? O sea, ¿sí se acuerda de esas escrituras? Ok, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque Pedrito, dicen los estudiadores, que tenía sangre latina. No se humillaba tan fácil. Era de los que, ¿cómo le voy a lavar yo los pies a ese? No, ni que qué fuera. Padre Cristo. Porque de hecho, el anfitrión de la cena debía de tener una espada. En la cena de la Pascua debía de haber una espada, porque el anfitrión debía de tenerla siempre, porque la Pascua se remota. Mire, le estoy hablando de un montón de cosas, pero tiene sentido. La Pascua se remota cuando salen de Egipto, cuando el ángel de la muerte está pasando y entraba, pasaba a las casas y entraba y miraba a los que estaban ahí si habían sacrificado por Dios un cordero o no. La sangre en los dinteles y en lo que se llama el threshold, en la entrada de la puerta, representaba de que había sido derramada sangre. Y entonces el Espíritu de Jehová entraba y cenaba con los que estaban cenando. Mientras el espíritu de muerte pasaba, miraba la sangre y decía, estos respetan a Dios, y se iba donde no respetaban la sangre y mataba a los primogénitos de Egipto. ¿Se acuerda de todo eso? De ahí viene la Pascua, el Passover. Por eso se llama Passover through the threshold, pasar sobre la entrada de la puerta. Ahí viene el Passover, que lo traducimos a Pascua, porque entraba a cenar. Apocalipsis dice, yo vengo, toco la puerta, el que abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. De la Pascua, de todo esto, mire qué interesante todo esto. Entonces, como se remonta a eso, perdón, una persona, el anfitrión, debía de tener una espada. Pedro quería ser el anfitrión, por eso habían dos espadas, porque el anfitrión llevó la espada, que se cree que era Juan, el discípulo amado. Pero ¿por qué cuando dicen, aquí tenemos dos espadas? Sí ha leído la Biblia, ¿verdad? Parece que lo tengo perdido en todo esto. Porque los discípulos se levantan, Jesús dice, la hora viene, van a venir en contra de mí, y ellos, no, 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 pero empezamos la guerrilla, Señor, mira, tenemos dos espadas para defenderlos, y Jesús les dice, basta ya, cálmense. ¿Con qué espada cree que Pedrito cortó la oreja de aquel que llegó a apresar al Señor? No debía de tener espada. Mas, sin embargo, el trabajo que le correspondía por ley, por costumbre, porque así debía de ser, a Pedro o a uno de sus discípulos, si no hubiera sido Pedro, no se hizo. Y tuvo que venir Jesús, arrodillarse y lavarle los pies a los discípulos. ¿Qué mejor ejemplo que ese, hermano? Hayamos tenido los líderes o llegue a tener al líder, que yo me llegue a equivocar, hermano. Hágame un lado como líder, pero mire a Jesús. Porque el que se decepciona de sus líderes y se aleja de Dios es porque su líder estaba en más alta posición que Dios. Así de fácil. Si no, hermano, ya no hubiéramos personas en la iglesia. Pero hemos entendido que somos humanos, que el único que realmente nos pudo enseñar la grandeza se humilló también a los pies de sus discípulos. ¿Se da cuenta la magnitud que tiene el poder del servicio para enseñarnos a nosotros? Porque si es para Dios, hermano, déle más fuerte el aplauso. Porque Dios fue el que lo hizo. Ahí mismo en Juan capítulo 13, sáltese unos versos, váyase al verso 14 y 16. Jesús hace esto. Pues si yo, el Señor y Maestro, Jesús hablando, he lavado vuestros pies, vosotros también
Debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Si no me pone atención en las predicaciones, tal vez no se acuerde, pero si me pone atención, llegó un momento en donde le dije yo que perdimos el lavado de pies y que debemos retomarlo, ¿sí? El primero o segundo año de la iglesia hicimos un servicio especial en donde lavamos los pies y fue algo bonito. ¿Sabe por qué? Porque esto de lavamiento de pies, Jesús enseña, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies. Vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Esto es algo que el Señor está diciendo. ¿Por qué, hermano? Porque imagínese tener que lavarle los pies al hermano que le cae gordo. Ah, no me diga que todos le caemos bien. Vaya, tuvo un disgusto con un hermano esa semana y está medio enojadito, pues. Y que venga y que le toque lavarle los pies, ¿cómo se sentiría? ¿Ah? Así como Pedrito, ¿verdad? Yo no le voy a lavar los pies. Yo voy a llevar mi espada porque yo quiero ser el anfitrión. Porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Verso 16. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. O sea, yo soy el maestro, pero nadie va a ser mayor que yo. Mas, sin embargo, él se humilló y le lavó los pies a los discípulos. ¿Se da cuenta la magnitud de servicio que Jesús nos está enseñando? Por eso le dije, pongamos a todos los líderes que usted conozca, los que lo han defraudado, decepcionado. Está bien, un sentimiento aceptable en el rango humano, pero cuando venimos a Cristo es entender y comprender y perdonar y sentirse tranquilo. Yo le comenté algo al hermano Eleazar basado en esto, y yo creo que por eso Dios me estaba diciendo esto, porque, pero hermano, lo que le dije, entre él y yo nos entendemos, usted no necesita saberlo. Pero ayer tuvimos la oportunidad de ir a un lugar y me senté y le dije, mire, yo siento que Dios me está poniendo a hacer esto. Pasado a esto, hermano, porque hay liderazgos que han fallado, pero eso no significa que yo deje de honrar a quien tengo que honrar. Eso no significa que yo deje de arrodillarme a lavarle los pies a alguien más. Eso no significa que yo deje de servir, porque ese es el problema. Nos decepcionamos de alguien en la iglesia porque no es toda la iglesia. Pero nos decepcionamos de algo que pasó por alguien y rematamos contra Dios, alejándonos de Él, dejando de buscar de Dios, dejando de servir. ¿Y fue Dios el que lo ofendió? ¿Fue Dios el que le quitó eso que usted siente que se le quitó? ¿Qué culpa tiene Dios? El mismo Señor Jesús, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. ¿Y qué dijo? Vayan a todas las naciones, prediquen el evangelio, háganlos sus discípulos, háganlos mis discípulos, perdón. Eso fue lo que dijo Jesús. Los envío entonces al mundo como ovejas en medio de lobos. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces nos ha enviado Jesús a hacer algo? ¿Somos mayor que Él? No, pero Él se humilló ante los pies de sus discípulos. Después de lavar los pies de sus discípulos, Jesús para y explica sus acciones. El siervo primero no es mayor que su señor, que le estoy diciendo, ni el enviado es mayor que el que le envió. Hay que comprender eso. Nada de lo que nosotros lleguemos a hacer nos va a poner en una posición más arriba que Jesús. Por ende, usted no mire a alguien como que fuera el representante único del Evangelio, porque ese es Jesús, ese es nuestro Señor. No podemos enfocarnos en la gente porque entonces no vamos a avanzar a ningún lado.
De nuevo, como líderes tratamos de pedir perdón y tratamos de hacer lo mejor posible para ustedes, pero seguimos siendo humanos, seguimos cometiendo errores. No soy mayor que mi Señor, no soy mayor que el que me envió. Yo soy un simple y mero mensajero que tal vez me equivoque a dar un mal mensaje, pero eso no significa que el mensaje que viene en la palabra de Dios sea diferente al que usted y yo tenemos en las manos. ¿Se da cuenta la magnitud de lo que es servir? ¿Por qué cree que en Maranata ponemos como frase y como misión y visión acercando corazones a Cristo? Sirviendo, amor. Porque si no servimos, hermano, hay que aprender. El que sirve, sirve y el que no sirve, hay que enseñarle, hay que echarle ganas. Amén. En aquellos días, lavar los pies era el trabajo de los siervos y no de las personas importantes. Es lo que le estaba explicando. Mire, me adelanté un poquito al estudio, pero ya se lo expliqué. Era el trabajo de los siervos, de los que esperaban en la puerta. ¿Qué pasaría si yo le dijera, si cómo cuesta que vengan los servidores? Imagínese que le dijera, hermanos servidores, les toca lavar los pies a todos los domingos. No vamos a dejar entrar. ¿Ya vieron la película Jesus Revolution? La historia de Greg Laurie, creo, algo así. Allá en los años 60, 70, algo así. Cuando él llegó al cristianismo y se convirtió en pastor. Bueno, no la han visto. Bueno. Es interesante porque me llamó la atención una de las escenas pasado a esto también. Que uno de los ancianos de la iglesia llega y le dice, hey, estás dejando entrar a los hippies y no traen ni zapatos. Y vienen de andar caminando en la calle, vienen de lodo, vienen de... Se va a arruinar la alfombra, le dijeron. Estaban más preocupados por arruinar la alfombra que porque la iglesia se les estaba llenando. En la película, de nuevo, es una historia interesante. Si la ha visto, tome lo bueno, reciba lo que corresponde y deseche las cosas que también están medias raras en la película, ¿verdad? Porque pues es una película manejada por circunstancias que también tiene causas raras. Pero en fin, ¿qué hace este pastor, que no fue Greg Laurie, sino el que lo inició el pastorado? Se pone el domingo a lavarle los pies a todos los hippies que iban entrando. Solucionado el problema. Como que Dios dijo, si no quieren que se les ensucie la alfombra, lávense los pies en la entrada, pues. ¿Se imagina eso? ¿Se acuerdan la pandemia que hasta ponían un recipiente de alcohol y pasaba uno ahí desinfectándose y secándose? ¿Se da cuenta la magnitud de lo que es lavar los pies, hermano? Ah, no, pero es que en esos tiempos era normal. Sí, pero es la costumbre que hemos dejado de tener. Porque el mismo Jesús dijo que siguiéramos haciéndolo los unos por los otros. Amén. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. ¿Lo tiene? Verso 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. El sentimiento que debemos de tener es el del Señor Jesús. Verso 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Verso 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, perdón, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ok, el Señor dice, ningún enviado es mayor que el que le envió, ningún siervo es mayor que su Señor. Ese es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y entonces viene el escritor a los filipenses y nos dice, el mismo sentimiento que hubo en Cristo debe de haber en ustedes. ¿Qué sentimiento es ese? Que siendo el Todopoderoso, el creador del universo, el creador de los cielos, semejante a Dios, Dios mismo, no escatimó y se hizo hombre en la condición de hombre. O sea, aparte de que ya se humilló, aparte de que quién en su sano juicio, teniendo una posición de altura,
regresa a la posición donde se empieza, que siempre es limpiar. ¿Sí? ¿Cuándo ha visto usted a un CEO de una compañía exitosa? Me refiero, no le hablo de compañías pequeñas de 20, 30 empleados, le hablo de empresas de cientos o miles incluso de empleados, y que el que está en la posición más grande baje y llegue a lavar, por ejemplo, los platos de la cadena de restaurantes que llegue. Así no. Entonces, para que el creador se hiciera igual que la creación, ya ahí hay una humillación grande. Ya ahí hay una gran humildad. Mas, sin embargo, estando en la condición de hombre, o sea, ya como hombre, ya humillado, ya reservado a los límites que él mismo nos puso, aún así se humilló. Más todavía, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Así que si yo debo de imitar a alguien, seguir a alguien, debo de imitar la actitud de Cristo, que es hacernos humildes y obedientes. Paz de Cristo. Hay una bendición tan grande en la obediencia, hermano. Hay una bendición tan grande en la obediencia. No quiero hacerlo. Hágalo por obediente. Mire, mire, mire. A mí me preguntaron en alguna ocasión, ¿y usted por qué perdona? Yo, por obediencia a la palabra. Aclaro, no es porque, no me ofendieron, no me siento mal con ellos, no, los quiero mucho, no. O sea, los sentimientos humanos están. Las ganas, le decía yo la otra vez, de medirles el cuello, están. A ver, ¿cuánto mide de camisa, hermano? Todo quiero medirle, a ver. Y si la aprieta con corbata, ¿sí cierra? Ese sentimiento está. Pero ¿por qué hace uno las cosas? Por obediencia. Y ahí en la obediencia, hermano, viene Dios y quita esos sentimientos y uno ya no siente el rencor, ya no siente la angustia, ya no siente lo que sentía antes. ¿Por qué? Porque decidió, yo voy a perdonar, voy a ser feliz, por ejemplo. Entonces hay una bendición tan grande en seguir lo que Cristo hizo. ¿Qué? Se hizo obediente y obediente hasta la muerte, y la muerte en la cruz, que de nuevo, hablando de humillación, no solo ya se había humillado a lavarle los pies mugrosos a sus discípulos, porque no estaban limpios. Habían andado todo el día buscando los preparativos para la cena y después llegaron a cenar así. Paz de Cristo. Y después tener que llegar a la peor muerte, a la más humillante en el momento de su historia. En el momento de la historia, perdón, que era morir en la cruz. Aparte de que ya se había humillado, se volvió a humillar aún más en la cruz. Y nosotros nos enojamos porque no nos sirven un plato de comida. Y nosotros nos enojamos porque no nos abren la puerta de un lugar cuando llegamos. Y nosotros nos enojamos porque nos mandan a tirar la basura. ¿Te das cuenta, hermano? Y dejo de servir porque el hermano aquel me cae mal y ya no quiero servir. Aquí en Maranata, sí, hermano, aquí en Maranata han dejado de servir algunos porque que no quieren servir, porque no les pareció bien algo. Paz de Cristo. Si Cristo se humilló para servir, hermano, ¿quiénes somos nosotros para no hacer lo mismo? ¿Quién soy yo para creer que necesito algo que Jesús no pidió? Si el mismo Señor Jesucristo se humilló, ¿quién soy yo para decir que no debo de humillarme? Y ahí llega uno a humillarse, ¿verdad? Porque ni modo, es parte de paz de Cristo. ¿Se da cuenta lo que hace el servicio? Ay, me falta mucho, lo vamos a dejar ahí. Preguntas, comentarios. Paz de Cristo. ¿Cuántos quieren servir, hermano? ¿Cuántos van a servir al Señor? Paz de Cristo. Ahí no sé si hay